Perfecto. Muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con parte de la clase de ayer, que no la terminamos, con lo que era la parte de donde estábamos hablando de programación orientada a objetos y esa partecita. Vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a guardarlo. La clase número 7. Perfecto. Ahora vamos a crear nuestra estructura. Y vamos a probar si funciona. Ok, perfecto. Sí funciona. Ok. Entonces, ¿qué nosotros teníamos en el día de ayer? Nosotros teníamos una clase. Vamos a crear una clase. Una clase persona. ¿Qué tiene esta clase? Bueno, la clase, las personas que tienen un nombre. Las personas también tienen, a ver, apellido. Ok, vamos a dejarlo ahí. Entonces, si yo quiero visualizar esto dentro de aquí, ayer estaban hablando de lo que son los modificadores de acceso. Si yo no le pongo el modificador de acceso, por default se pone en privada. Y lo que cuando está en privada es que yo no puedo acceder a ella fuera de la clase. Entonces, si la clase está aquí, se indica que el main está fuera de la clase y yo no voy a poder acceder a ella. Entonces, para usted, por ejemplo, vamos a probar, para usted crear y poder usar, usted no está como el autocomplete. Ay, que no le di. Usted crea lo que es un objeto. En esta línea, la línea 12, P me viene simulando un objeto. Prácticamente todo lo que tiene la clase persona lo va a tener P. Yo no puedo decir persona punto tal cosa. Claro, si es estática lo podría hacer, pero no se recomienda que abusen de estático. Entonces yo le vengo y le digo P punto nombre, y si yo compilo me tiene que dar un error. Vamos a ver. Ok, que es privado. Ahora yo voy, el nombre, yo quiero que el nombre sí sea público. Le cambio el modificador de acceso, le pongo 2 puntos, indicándole que va a ser público, pero solamente quién, el nombre. Ok, deja ver. Ahí sí ya compiló. Okay. Ahí sí ya compiló. Entonces, ustedes de acá podría
ponerle valores. Usted en vez de decirle P, usted le podría decir que nombre es igual a José. Y ya más adelante, si usted quiere imprimir esto, le sale José. Y entonces la pregunta de ustedes podría ser, profesor, pero ¿qué yo gano con crear una clase? Bueno, imagínense que ahora mismo nosotros lo que estamos haciendo es boberías sencillas, pero cuando usted está haciendo un proyecto grande, que quizás usted está trabajando, usted está enviando correos, está conectando con la base de datos, está modificando usuarios, todos esos archivitos usted los puede crear aparte. La conexión con la base de datos, una clase. La aloja incluso hasta un archivo aparte. La que envía correo, una clase, con los métodos dentro que se encarga de enviar correo. Y entonces usted separa, porque imagínese usted tener un solo archivo con 5.000 líneas, cuando usted tenga que modificar algo. Ahora, si usted tiene quizá 20 archivos, con esa misma cantidad de líneas dividida entre los 20, le sería más fácil. ¿Por qué? Porque usted va a trabajar con algo del envío de correo, que se modificó algo, o va a modificar algo. Usted simplemente busca esa clase y la modifica. Y ya todas las clases que, por ejemplo, que hereden de ellos, lo que sea, también tienen el mismo comportamiento. Ahora, vamos a ver algo. Mencioné una palabrita, herencia. ¿Qué es herencia? Ok. Como habíamos dicho, herencia es prácticamente cuando aquí usted tiene la característica o capacidad de heredar de otra clase. ¿Y qué usted hereda? Bueno, los campos y las funcionalidades. Entonces vamos a crear otra clase. Clase estudiante. El estudiante tiene una matrícula. Vamos a poner que el estudiante tiene una matrícula. No sería Ujú. así, porque puede ser en... Sí, sí, está bien. Digo, como la matrícula lleva números y letras, pero No puede en ser en string, base, que va entre es comillas. exacto, string es esto mismo prácticamente, una combinación, una cadena de texto, lo que usted le ponga. ¿Estamos perfectos ahí? Ok. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Con respecto a eso de la clase, que siempre son de uso privada y para poder acceder a la información hay que hacerla pública. Si yo voy a acceder a cada información de una clase, ¿a cada uno tengo que ponerla pública o yo puedo poner la clase pública con todo su contenido? Eso es cuestión de seguridad. De usted poder, usted la puede poner todita pública, pero usted no estaría haciendo las cosas bien. Si usted, por ejemplo, está trabajando en algo en específico, usted la va a poner en un sitio que solamente las clases que se relacionan o que tienen que ver a ella la vean. Entonces, si usted la pone pública, la ve todo el mundo, como le decía. Entonces, si usted entiende que por ahí hay Yo otra clase que tiene... ¿Sí? ¿Me decía? le pregunto, escúchame, profesor, yo le pregunto porque cada vez que va a usar email, siempre tiene que ya poner pública la clase. Pero si la dejo en modo privada, ¿cómo yo lo utilizo? No, porque si usted la deja privada, si estamos hablando de los atributos, no de la clase, usted no lo va a visualizar. Y la clase tampoco. Entonces, eso es con la necesidad que usted tenga.
si usted tiene una clase, que usted entiende que hay otra clase que la tiene que usar, usted puede, la puede poner, por ejemplo, protect, para que la otra clase, solamente la otra clase que herede de ella la pueda ver y más nadie. Por ejemplo, usted tiene un hijo, usted dice, ok, el dinero mío es mío y de mi hijo. Más nadie puede poner la mano porque es el hijo suyo. Entonces, usted le pone según la necesidad. Pero ponerla pública todita, no, porque usted no está haciendo, así mismo como usted accede, puede acceder a otra, quizá otro módulo, una persona de afuera. Puede ser que muchas personas maliciosas que cuando las páginas están en internet, si usted no le pone la protección adecuada, pueden, sé yo, hackear la página o hacer cualquier cosa indeseada por usted. Perfecto. Yo me preguntaba porque como veo que cada vez que va a hacer algo con respecto a una clase, tiene que ponerla pública para poder acceder y meterle información. Pero dígame una cosa, ¿dónde usted ve una clase pública aquí? En la línea 5, usted pone public, la línea 6, para poder ingresar el nombre. A eso que me Sí, refiero. pero O sea que si no ahí, le pone pública, no puede ingresar el nombre. exacto, pero ahí usted está Pero ahí la confundido. clase no es pública. Ahí, exacto. Lo que está público El es, atributo nombre es público. por eso es que le pregunté, porque veo como que estaba confundido en esa parte. La clase no, el atributo sí. Sí, Fíjese eso que no me refiero a lo que le agregamos información que lo hace público para poder utilizarlo. exacto. Entonces, en esa parte, ¿qué es lo que usted hace? Usted se crea unos métodos que se llaman get para conseguir la información y unos métodos que se llaman set para poner la información. Y esos métodos sí son públicos. Lo recomendable es que esto aquí no sea público, sino que sea privado, como está esta de aquí. Y a través de un método, usted que va a tener información para no mostrar directamente dónde es que están esos campos, podría decirse. Entonces, seguimos. Si ustedes se fijan acá, ya yo tengo una nueva clase. ¿Qué tiene la nueva clase? A ver. Estudiante. Voy a compilar, déjame cerrar la aplicación que tengo por ahí. Ok. No es público el atributo. Le falta el también. Okay. A veces yo comienzo a escribir al revés, no me preocupo. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos que estudiante que también tiene un nombre y tiene un apellido, se pueda usar acá abajo. Pero sin volver a escribir, porque ya yo entiendo que ya está arriba. Perfecto. Entonces, ¿qué yo hago? Vamos a hacer una prueba antes de poner la herencia. Y yo le voy a decir acá, por ejemplo, punto nombre. Voy a compilar. Y me dice que la clase estudiante no tiene un miembro que se llama nombre. Ok. Entonces yo voy a la clase estudiante, acá, y justamente antes de esta llave, donde estoy ahora, le pongo, por ejemplo, el nombre. En este caso, persona, ¿no? ¿Verdad? Y dos puntos acá, indicándole que yo voy a heredar de la clase persona. Al hacerlo, todavía me sigue saliendo. ¿Esto es por qué? Al yo no especificarle cómo van a ser los atributos de la clase, pero los atributos son privados, son públicos, profesor, sí, pero aquí yo no le especifiqué. Y si yo no le especifico, ella entiende que lo va a poner privado. Entonces yo le pongo un público acá.
A ver. Miren ahí que compiló. Por eso lo vamos a ver. Explíqueme ese ching ahí, ok. Si yo no le pongo ese modificador de acceso, todos los campos que tenga acá o atributos que tiene la clase, ella me lo pone privado. Aunque ahí tenga público, cuando hereda, me lo pone privado. Y si yo quiero acceder a esos campos por medio de un objeto que hace referencia a esta clase, no se van a ver los campos que están heredados. Si le pongo la palabra público, van a quedar como están arriba. Los que son públicos son públicos, los que son privados son privados. Y ¿Y qué entonces, función tienen los 2 puntos? Perdón, profesor. esto de aquí, Ajá. para heredar, yo le estoy diciendo, la clase estudiante hereda de la clase persona, que sería la clase base. De acuerdo. Entonces, según lo que se ve aquí, ¿cuántos campos? No según lo que se ve aquí, no. Según lo que yo expliqué, ¿cuántos campos usted cree que yo puedo acceder? ¿A cuántos campos yo puedo acceder desde la clase estudiante? Tres campos. Exacto, a 3. Porque ella tiene 1, pero heredó 2 campos. Entonces, si más adelante yo creo otra clase, vamos a copiar y a pegar, una clase profesor, hereda de persona, profesor tiene nombre y apellido, qué sé yo, no sé si tienen matrícula profesor para que sea diferente. Y si yo voy a poner un campo que sea en común de los dos, por ejemplo, un campo que diga edad, por ejemplo, aunque ustedes saben que la edad no se pone así, se pone como fecha de nacimiento. O un campo que diga, qué sé yo, vamos a poner un campo que diga, un booleano, que diga si trabaja. Como el profesor puede trabajar y el estudiante también, yo no voy a ponerle ese campo 2 veces, no lo voy a repetir en estudiante ni en profesor, sino que lo pondría directamente acá arriba. Public trabaja. Ya automáticamente estas 2 clases tienen esos valores. Vamos a compilar. Ok, profesor, ahora, ¿y qué yo hago ahora con esa información? Ok, usted quiere acceder a esa información. Pues lo recomendable es que esa información que está acá, usted la tenga de manera privada. Vamos a hacer una prueba con matrícula. A matrícula le quitamos su modificador de acceso. No tenemos modificador de acceso, por lo tanto, si yo compilo, me debe dar un error. Ok. Voy a donde está matrícula. Defino un método público le escribo voy sec matrícula, vamos a ponerlo en mayúsculas. Y aquí tengo que recibir un parámetro. Ese parámetro le voy a poner M de matrícula, ¿no verdad? O incluso le podría poner matrícula como tal. Perfecto. ¿Qué yo le digo ahí? Yo le voy a decir que matrícula es igual a matrícula. Pero ahí, si usted lo deja así, sería la matrícula de aquí adentro. Entonces usted le pone aquí 2 puntos, por ejemplo,
Eso es si tiene el nombre igual, que no sé, en verdad, no se aconseja mucho que usted le ponga el nombre igual. Ok, no me lo quiere reconocer. Vamos a... Dos puntos más, profesor. ¿Eh? Faltan 2 puntos más, yo creo. Y yo nada más puse... Ah, ok. Matrícula está de manera local. O sea, para que matrícula sea de manera global, tendría que ponerlo ahí afuera, pero salía del contexto de la clase. Entonces, no me sirve. Vamos a cambiarle esto a una M. Y esto a la misma M. Ah, ok. Es todavía por el uso de aquí abajo que me está gritando. Ok. Entonces, ese es un método que usted va a llamar para establecerle un valor a matrícula. Pero usted va a crear también un método para coger el valor. Matrícula de tipo texto. Get matrícula. Este de aquí usted no tiene que pasarle nada. Y aquí le retorna a matrícula. Vamos a ver, ser matrícula, ¿qué matrícula? Ahora, en vez de yo acceder al parámetro como tal, llamo a sus métodos. Esa sería la matrícula. Compilamos. No hay error. Ahora pongo que imprima el resultado. Ok. Tenemos un error. Profe, el salto de línea en la otra línea, en la 30, que está imprimiendo. Ah, Ángel, ¿usted deja que yo coja los chasis? No me hagas eso, Ángela. Ok. Mírenlo ahí. Entonces, vamos a ver, viene la pregunta. Hasta el momento, ¿dudas? Eso de los métodos del set y get, es solo para introducir información en la clase. Sí, eso es cuando usted tiene campos que están privados. Cuando los campos están privados, usted no puede acceder directamente al campo. Entonces, usted se crea un método que como el método, como él está en la misma clase, el método sí puede acceder a la matrícula. Y entonces el método, usted lo pone público. El método sí. Y si usted quiere conseguir el valor, otro método. Entonces, diferentes lenguajes de programación usan esto, lo que son los get y los set. Hay lenguajes de programación como, por ejemplo, C#, que tiene lo que son las propiedades
automática, que prácticamente le crea un get y un set a usted en una línea. Y también es válido. Pero otro lenguaje, por ejemplo, como Java, usted tiene que hacerlo de esta manera. Y entonces, también usted podría setear eso en lo que son los constructores. ¿Han escuchado ustedes la palabra constructor? Yo no. Sí. No. Ni Bob el constructor tampoco. ¿Qué pasa? Eso sí, los muñequitos. Ah, bueno, pues lo he escuchado. Entonces, ¿qué sería el constructor? Ok, vamos a ver. El constructor sería sería un método con el mismo nombre de la clase para usted setear lo que son valores. Entonces, vamos a suponer aquí que yo le voy a poner a mi constructor. Los constructores tienen que ser públicos, eso no es negociable, ¿oyeron? Public, mi constructor con el mismo nombre de la clase, ¿cómo se llama? Estudiante. Aquí le pongo estudiante. Como dijimos que eso es un método, entonces ustedes abren y cierran. Y ya al final, usted le pone un punto y coma. Ese constructor ahí no tiene parámetros. No están definidas para estudiantes. A ver. Public estudiante. Pero no puede ser por los parámetros porque todavía yo no tengo nada. A ver. Public, dos puntos. El nombre de la clase. Pero el error, Cual. profesor, Ajá. el error le dice como que no hay referencia como de algún atributo estudiante dentro de la clase estudiante. Fíjese, porque en el error dice estudiante, dos puntos estudiante. Sí, como que hay una referencia que no está definida, pero que el constructor es un método público con el mismo nombre de la clase. Entonces, podría ser por la herencia que esté chocando. Pero vamos a ver. El nombre de la clase y punto y coma al final. Exacto. Vamos a tratar de hacerlo en otra línea o en otra clase. A ver. Vamos a hacerlo en una clase que no dependa de nadie. En esta, por ejemplo. Y vamos a ponerle el public, los dos puntos, y ahora le ponemos el nombre de la clase. Abrimos y cerramos, y vamos a ver qué pasa aquí, si pasa lo mismo. Exacto. No está definida persona. Parece que tengo que usarle algo ahí en el procesador. Bueno, esta parte, veo que me cambiaron algo de aquí, no sé. Debería de salirme, pero le doy esa partecita de ahí. Entonces, si creamos un método normal, ustedes han escuchado lo que es recursividad. No, ok. Sí, Recursividad, sí. Ok, perfecto. lo escucho, Recursividad. pero no recuerdo dónde. Ok. Recursividad es cuando un método o una función se llama a sí mismo de manera directa o de manera indirecta. ¿Cómo así, profesor? Bueno, usted tiene una función que se encarga de recibir un número
incrementarlo. Entonces, esa misma función se llama ella misma. Y adentro ella tiene una condición que dice, si el número llegó a tanto, detente. Entonces, la función se llamaría, por ejemplo, entonces hay que hacerlo fuera aquí. Aquí. Vamos a tratar de hacerla aquí. La función de nosotros hoy incrementar. Incrementar recibe un parámetro que le vamos a poner i. Acá adentro yo tengo una condición. Cuando la función te la van a usar con recursividad, tienen que poner una función ahí adentro para que sepa cuándo se va a detener. Si usted le dice aquí, si i es mayor o igual a 10, bueno, menor. Si es menor que 10, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Llamarme a la función. Y aquí tú le puedes decir, por ejemplo, que te lo incremente. Claro está. Hasta el momento, el número no lo tenemos nosotros. Porque i, ok, aquí al final, vamos a ver. Yo puedo imprimir aquí, a ver. Vamos a ver qué me dice ahí. Aquí no me dijo nada. Ok, no la llamé donde tenía que llamarla. ¿Qué pasó? Ok. El método, se supone que yo tengo que llamarlo en el método principal para que se llame. Entonces yo le voy a mandar un 0. Y ella me está arrojando un valor que no me cuadra. 10, 9, 8. Me está arrojando los números Está del 1 al 10. decremento, Exacto. pero en decremento. Es que usted le está diciendo, profesor, que vaya reduciendo cuando le dice que es menor que 10 y lo esté No, es que, incrementando también. es que eso es una condición aquí. Yo le estoy diciendo, Que le tire todos los originalmente números yo le mando un 0, ¿no? en ¿Verdad? descendente. Originalmente. Entonces, cuando yo le mando el 0, aquí hay un 0. Le digo, incrementame ese 0 a 1. Ya es un 1. Entonces le digo, 1, menor que 10, sí. Cojo este 1 que está aquí, lo mando hacia allá, aquí arriba. 1, lo incremento nuevo. 2, 2 menor. O sea, pero ella llegó a imprimir esta parte de acá. ¿Y si lo pone debajo el incremento, profe, después de la condición? Después de la condición. No, porque en la primera va a ser un 0. Yo creo que aquí lo que nosotros podríamos hacer es devolver el número aquí directamente. Vamos a ver. Porque yo lo que quiero es el 10, el número final. Entonces, retórname ahí. Ok. Dame el proceso. Si entraste, vas a llamar allá. Eso va a retornar un número.
Lo va a tirar todo otra vez. Cuando venga a ver. Pero tendrá que guardar. Señores, voy a cerrar la sesión y les mando el link en breve, que ya me quedan nada más segunditos. Ok.